carrera universitaria. Entonces la presión que había sobre mí era, tiene que ser el universitario de la familia y tiene que salir adelante. Y había un consenso, ¿no? O sea, todas mis primas son ingenieras en la agraria. Yo era comunicador en la de Lima, pero al menos hacía lo que me gusta. O sea, en las reuniones familiares era ese concepto. Y ahora yo siento que, o sea, si bien es cierto, los papás de ahora, vamos a llamarlo así, aceptan las carreras que pueden elegir sus hijos y tienen más información. Son los hijos más bien los que no desean irse tanto por humanidad, al menos desde el punto de vista en que me ha tocado. He enseñado durante 6 años en un colegio, en varios colegios, y la perspectiva es la misma, ¿no? El cliché es el mismo. ¿Y de qué me va a servir? Sí. No, por ahí hay 3 o 4, ¿no? O sea, siempre, de toda una promoción, te estoy hablando de 70, 80, que por ahí te optan por humanidades. 2 se van a ir a Derecho, 1 a Psicología, y el que por ahí es medio artista, ese, bueno, vamos a dejar que se vaya a Comunicación. Y periodismo no, yo quiero hacer películas, yo quiero hacer cine, ¿no? Y te pintan la cancha así. Entonces, yo siento que sí hay un cambio, ¿no? O sea, al menos cuando yo salí del colegio, sí había más gente interesada en hacer periodismo, medios digitales, y ahora ya no. O sea, siento que hay como que un descenso. Por eso cuando tú me dices, está reviviendo en algunos países el tema de las humanidades, que lo ven como un bastión de resistencia necesario para equilibrar un poco, yo digo, pues, habrá que ver qué están haciendo esos países para ver por qué. Pero digamos, el asunto, digámoslo, el sesgo, los prejuicios no son de los muchachos, o sea, es estructural, ¿no? Es estructural, ¿no? Es una sociedad que ha reclamado, y un discurso liberal o neoliberal tremendamente pragmático que no entiende el valor, no entiende el valor de el conocimiento, de las disciplinas, las humanidades en general, ¿no? Y esto se replica incluso en instituciones que toman decisiones académicas, ¿no? La forma en la que, por ejemplo, Concitec trata las humanidades, ¿no? La forma en la que valida lo que hacemos nosotros. Yo soy investigador RENACIT, es decir, a mí la nación me reconoce por el trabajo que hago como investigador, pero la forma en la que me califican, los productos que elaboro frente a lo que producen otro tipo de disciplinas cuyo conocimiento es elevado por la propia institución que tiene que velar por el conocimiento y la ciencia del país, ¿no? O sea, si desde ahí ves estos sesgos, estos prejuicios que afectan a las humanidades, es evidente que la sociedad lo reproduce en todas sus instancias, ¿no? Y los muchachos no hacen otra cosa que replicar un discurso que es estructural, digámoslo así, ¿no? O sea, pero esa idea que sí tú has dicho de resistencia me gusta mucho, ¿no? O sea, hay que resistir, ¿no? O sea, son contextos, también creo que son olas, también en historia del conocimiento, en la historia de la ciencia, ¿no? Hay momentos y momentos. Yo creo que estamos viviendo en el Perú, específicamente, una etapa todavía de discurso bastante duro y crítico con el valor del conocimiento en sí, de la ciencia y las humanidades, pero entiendo que en el futuro esto tiene que cambiar, ¿no? Y nuestro rol es generar espacio de resistencia, y resistencia en el sentido que también, de alguna manera también, responder a las reclamaciones de quienes exigen que nuestro conocimiento tenga una utilidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de experticias que le ofrecemos a los estudiantes, pues la construcción de ciudadanía es fundamental en esta sociedad, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos eso, ¿no? No solamente un discurso histórico, sociológico, para complejizar nuestra problemática, ¿no? En términos prácticos, entender por qué la democracia no funciona, por qué nos cuesta tanto tolerar lo que es diverso, ¿no? ¿Por qué festejamos por un lado que somos un país extraordinariamente diverso, pero el otro lado nos apesta esta diversidad, ¿no? Y nosotros, en este caso tú y yo, jugamos además un papel, digamos, en la formación de muchachos de clases medias, que eso es algo también importante destacar, ¿no? El rol que ellos van a jugar finalmente es también significativo. Entonces, miremoslo como un apostolado democrático en favor de las humanidades. Algo que me sorprendió a mí, hablando de justamente realidades de otros países, fue lo que me pasó cuando fui a Argentina. En Argentina me dijeron el por qué hay un consumo cultural tan fuerte y hay demanda. Y es porque me dijeron, hay una clase media que se preparó para esto durante generaciones para poder consumir. Bueno, evidentemente la inflación y todo lo que viene sucediendo en Argentina ha mermado bastante las cosas, pero Argentina es un país que produce, consume y sigue generando bienes culturales, bienes inmateriales, justamente, que son esos que tú tanto defiendes y eres especialista en eso. Claro, hay una
industria cultural histórica en México, en Argentina, solo habla, no, Colombia mismo, frente al país, habla de una clase media, vamos a llamarle tradicional, ¿no? Porque habrán economistas que te hablen de una clase media emergente, pero cuyo consumo difiere, ¿no?, de esto que llamaríamos consumo cultural tradicional, ¿no? Tenemos una clase media emergente que no lee, que no tiene biblioteca. O sea, yo le pregunto muchas veces a los chicos, conversando, ¿quién de ustedes tiene biblioteca en casa? Que era uno de los atributos, digámoslo así, simbólicos de una clase media profesional, ¿no? Y no tenemos, pues no tenemos, consumen otra cosa, consumen otros tipos de bienes, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, eso a la larga pues nos genera estas aparentes brechas entre unas sociedades y otras, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, mucho la experiencia mexicana, incluso más que la argentina, por propia simpatía que me genera el proceso histórico de este país, que es en muchos sentidos cercanos a nosotros, ¿no? Entonces te enfrentas a eso, ¿no? No solamente es un país inmenso y una población inmensa o un PBI monstruosamente superior al nuestro, sino también una clase media urbana que lee, ¿no? Que explora además productos culturales que no siempre tienen que ser mainstream, ¿no? Que es algo que da las posibilidades de que puedan desarrollarse otro tipo de iniciativas de producción y luego de consumo cultural, ¿no? Entonces, igual, no ser pesimistas y considerar que es posible, ¿no? Es posible progresivamente construir eso, ¿eh? ¿Qué pasó en el Perú para que justamente estas clases medias emergentes no apostaran por la cultura, vamos a llamarlo tradicional como nosotros la conocemos, y apostaran más bien por el pragmatismo? Un discurso, pues, es un discurso liberal, ¿no? Que habla acerca de lo inmediato, lo pragmático, y que reafirma más bien la identidad de una clase media en relación a capacidades de consumo, pero de ciertos bienes, ya no estos bienes culturales, de la industria cultural, ¿no? O de la industria impresa, para ser más específicos, ¿no? Entonces, y reafirma su identidad a través de ello, pues, ¿no? Entonces, ya no es un atributo, ¿no? Digamos, el consumo de literatura, ya no es un atributo, incluso el consumo de música o de cine mucho más amplio, ¿no? Sino que se reafirma en relación a otros consumos. Pero no hablemos necesariamente de literatura, ¿no? Hablamos también de otros bienes culturales, por ejemplo, el consumo de películas. El hecho de que existan cadenas de multicines que pasen las mismas películas orienta también el consumo cultural hacia determinados bienes y suprime otros. Quien quiere ver su película húngara de... Bueno, tenemos festivales, ¿sabes? Tenemos festivales en Lima, hay varios. Existen. ¿Cómo empujamos eso para que logre tener un impacto dentro de nuestra ¿Y no te ha pasado, sociedad? Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, no les estaba hablando, y eso existe. Yo le digo, claro que existe, le digo, solamente que no te has enterado, y anotan. Yo siento que no es que haya una clase media que no consuma, sino que no se han enterado de que existe, o que, digamos, el mismo circuito invisibiliza, y cuando lo descubren es cuando recién empiezan a interesarse. Claro, ahí viene una vieja discusión, en realidad, a medios, a producción y a consumo. Si pensamos que los medios cumplen un rol en la construcción de una ciudadanía, y por lo tanto le damos un rol a las instituciones públicas para promoverlo, o sea, al Estado, o si dejamos que el mercado sea el que finalmente libere estas fuerzas de consumo. El libre mercado. Entonces, la experiencia que conocemos en gran parte del mundo insiste en que las posibilidades de construcción de narrativas y de producciones diversas pasa por intervención estatal en diversos niveles, desde cadenas públicas poderosas como la experiencia europea hasta financiamiento público a la producción cultural, como en el caso de México, Argentina o el Brasil, que históricamente lo han tenido. En nuestro caso tenemos deficiencias, entonces ¿hacia dónde apuntamos las críticas? Una política cultural débil, no tenemos carencias que son reales, ¿no? O sea, vamos a ver el presupuesto de la Dirección del Libro en el Ministerio de Cultura, o qué capacidad tiene de incidencia sobre lo que estamos publicando. No tenemos una filmoteca, no tenemos una cineteca. Estamos todavía discutiendo la posibilidad de crear un espacio para la conservación, la discusión y la investigación de lo fílmico en este país. No tenemos. No hay investigación fílmica, pues, ¿no? Existe, pero son iniciativas particulares, en algunos casos académicas, como en las universidades, ¿no? Pero no existe una cineteca o filmoteca nacional, ¿no? Que plantee como espacio de memoria y de discusión de lo que está produciendo, y que permita al mismo tiempo crear espacios de divulgación que escapen, pues, a la lógica neta del mercado, ¿no? Entonces, estas son discusiones que también podemos plantearnos, ¿no? Que van
¿no? También en relación a las políticas culturales que estamos promoviendo en el país, ¿no? Desde el Estado.